Hola, buen día. Vamos a continuar con esta entrega, la segunda entrega, que va a hablar sobre la búsqueda sistematizada de la información. Estamos en un punto en el que tenemos todos la mayor claridad posible y el mayor orden posible de los términos que conforman nuestra pregunta de investigación. Así que el primer paso es, decíamos, saber si estamos justamente frente a una pregunta que se formuló basados en la idea de que estamos frente a un hueco del conocimiento y tendríamos que acudir entonces allí donde están las cosas que se dicen o que se han escrito y enterarnos de que en efecto es un hueco del conocimiento o era un hueco en el conocimiento personal. La idea aquí es, perdón, la idea aquí es em, tratar de ser lo más objetivos, partiendo de lo contemplativo hasta el punto de demostrar, que lo que nos parece que es posible o verdadero, realmente lo sea. Esta es una imagen en la que a priori cualquiera persona, podría considerar que hay un ave de fuego en el cielo cuando en realidad es un fenómeno de erupción volcánica en un entorno de oscuridad. Entonces, pues la propuesta es ser lo más contemplativo y detallado posible y valerse del tiempo frente a la contemplación de los fenómenos clínicos como para saber justamente qué es lo que estamos preguntando. A veces la premura o la celeridad con la que uno observa las cosas y trata de responder a priori eh, con una explicación basada en su conocimiento previo o en su lógica, pues nos deja con esto, ¿no? Con intervenciones no hechas o confundidas respecto a la realidad. Es así entonces que la diversidad de escenarios clínicos nos pone frente a preguntas que podrían ser de corte personal y que se responderían con una muy buena y sistemática búsqueda de la información, con la interacción con colegas, o que en realidad habría que montar todo un proceso de investigación para responderla porque es relevante y porque además tenemos que resolver un problema que es real. Este es un repaso breve al tipo de preguntas que podríamos estarnos formulando, los pronombres interrogativos que se sugieren y bueno, no dejar de ver que la pregunta de investigación debe enfocarse en pacientes existentes, no en pacientes que no habrá esto a propósito de la factibilidad con la que tengamos que pensar cuando planteamos una pregunta. Si pretendes estudiar una patología poco frecuente, hay que tomar en consideración el plazo que tenemos permitido para hacerlo. Por ejemplo, si como resultado de este diplomado generamos un protocolo que nos dé paso a un programa de maestría que durará 2 años, pues tendríamos que estimar un tiempo de 8 a 18 meses para obtener la información y, bueno, concluir en tiempo y forma. Eso también es un factor que no es el primero, pero que sí hay que tomar en cuenta en cuanto a factibilidad. También se aconseja no querer demostrar algo en específico, es decir, casarse con una idea de la probabilidad de respuesta nos podría llevar a errar. Tener en mente que nuestro propósito es centrarnos en evaluar fenómenos, no demostrar algo en sí, algo de lo que estamos convencidos, sino evaluar los fenómenos de la manera más neutral y objetiva posible para entonces em, revelar esta forma de verdad eh, como resultado de nuestro análisis de la realidad. Em, este autor propone esto, ¿no? Las demostraciones son para los políticos o para los vendedores y las evaluaciones para la creación de conocimiento. Estos son ejemplos de preguntas que están ya allí depositadas en nuestras aulas y serviría este momento solo para que le echemos un vistazo y nos demos cuenta de su anatomía, ¿no? Que tanto es visible aquí un estado basal, maniobra o desenlace, o visto desde el acrónimo PICO incluso como
pacientes, intervención, comparador, resultado, y veremos que el acrónimo PICO tiene algunas variantes. Em, pero creo que hay que trabajar en la anatomía. Todavía hay que evitar el TDAH del investigador, como cuando en nuestras preguntas se nos antojan varias posibles respuestas cercanas o paralelas y bueno, de una vez saber de una cosa más otra y además otra, ¿no? Tomemos esta. ¿Cuál es la incidencia de prácticas de riesgo en la fase preanalítica del diagnóstico por laboratorio de las infecciones del torrente? Y, por si fuera poco, su impacto en el desenlace del paciente. Em, insisto, la recomendación es que tratemos de desmembrarlas en sus elementos anatómicos y simplificarlas para ocuparnos de un desenlace. Si este a su vez nos da paso a otro, pues puede ser parte de otra pregunta de investigación, eh, de otro proyecto, o quizá uno es objetivo intermediario del otro, pero en el enunciado general de la pregunta tendría que haber congruencia con el objetivo del trabajo, con el título del trabajo, y entonces así es como uno tiene que ir haciendo el ejercicio de refinar, simplificar su pregunta, sin afán de recortar la idea, sino simplificarla, tratar de delinear el hilo causal que estamos demostrando o tratar de ser concretos entre el tipo de pruebas diagnósticas que queremos comparar. Veremos cómo traducimos los términos vistos en estas preguntas a los acrónimos sistematizados para la búsqueda de información. De grosso modo, podemos hablar de PICO para estudios de causalidad y de PIES para pruebas diagnósticas. Nuestro propósito aquí es que a través de esta búsqueda sepamos que estamos frente a un hueco de información, porque esto es lo que nos da paso a la decisión de formular ya un protocolo de investigación. De otro modo, con esta búsqueda sistemática nos aseguramos de que haya sido de tal forma exhaustiva, suficiente, que podamos hallar la respuesta y bueno, cerrar aquí esta idea de duda o quizá encontrarnos con una segunda duda que sí nos lleve al hueco del conocimiento. Esta es una propuesta de una revista española de enfermería en la que se han dado la tarea de buscar eh, las variantes que de acuerdo al tipo de intervenciones, al tipo de estudios, al tipo de audiencia o interesados en los resultados, a las variables tiempo incluidas, las variables de tiempo incluidas en los estudios, pues permiten hacer búsquedas más refinadas. Les vamos a compartir la fuente de esta tabla y como ven en la base, pues agregamos aquella patentada en el CAIC que es PIES, paciente innovador, estándar de oro y sensibilidad, y que utilizaremos en contraste con PICO para estudios de causalidad. Regresemos a esta pregunta y hagámonos entonces, bajo esa perspectiva del acrónimo PICO, un ejercicio. Tomemos ahorita la última pregunta. ¿Qué relación hay entre los factores clínicos de los pacientes que serán sometidos a nefrolitotomía percutánea y la presentación de fracaso de este procedimiento? Em, si bien desde mi punto de vista hay que hacer otra vez una em, simplificación de los términos, me parece que alcanza a dibujarse el estado basal, la maniobra y el desenlace, o en este caso, como estamos posiblemente frente a un fenómeno de causalidad por la exposición a ciertos factores, que aunque no se precisa aquí a qué se refiere con factores clínicos, asumo que son factores de riesgo para el fracaso del procedimiento. Sabemos que en el continuo de causalidad, los factores tienen un comportamiento de protección, de nulidad o de riesgo. Entonces, tomaríamos factores de riesgo para el fracaso del procedimiento. ¿En qué tipo de sujetos? Pues los sometidos a nefrolitotomía percutánea. Vamos a preguntarnos entonces dónde buscar
La verdad es que es cada vez más amplia la oferta de plataformas de búsqueda y cada una podría ofrecer simplicidad, rapidez, amplitud, versatilidad, portabilidad, gratuidad. Y pues ahí tenemos que asomarnos. Les recomendamos hacer una búsqueda de la que sea su favorita, su, su, perdón, tengo el fenómeno de Lolita Yala, una disculpa. em, Su lugar. A veces el tipo de fuentes, de hecho, el tipo de pregunta es el que termina acomodándonos en alguna de estas bases. Nuestra intención de buscar solamente cierto tipo de publicaciones, como revisiones sistemáticas, por ejemplo, o trabajos publicados en español o en Latinoamérica, etcétera. De grosso modo, también, pues, recomendar que por espectro de inclusión, PubMed, sobre todo por el factor de impacto que es cada vez más cuestionable como un elemento de veracidad de la información. El factor de impacto es un índice de popularidad, con ciertos sesgos y acotaciones que es, pues, solamente eso, no es como tener likes o dislikes, pero no necesariamente advierte rigor metodológico, como tampoco lo es el buscar en revistas, en caso de los médicos como New England Journal of Medicine, Nature o JAMA, que todos sabemos e incluso aspiramos a que algo de lo que uno escribe se divulgue por esa vía, se difunda, eh, pero insisto, ya estamos justo aquí para darnos cuenta un poco de la naturaleza real y el alcance real de la información publicada donde quiera que sea. Entonces se trata aquí de conocer suficientes plataformas y saber hasta dónde podemos llegar. Vamos a ocupar como ejemplo, en este caso, PubMed. Lo cierto es que cual sea la plataforma que escojamos, tendríamos que buscar ciertos conectores para estos términos del acrónimo. Y esos términos justo nos permiten mezclar el que estas plataformas, que se fijan mucho en la ortografía, que hacen comparaciones directas de ortografía y que además en una cadena de caracteres permiten mezclar las palabras si utilizamos el booleano AND, permiten fusionar todas las frases que contengan em, estos elementos en un apartado específico que podamos seleccionar, sea el título, el resumen, em, el título de la revista, con el operador AND. El OR sirve como un em, opcional, es decir, no solo buscará la agrupación de uno más otro término, sino uno más otro término o una segunda opción. En este caso tenemos en mente nefrolitiasis, factor de riesgo, fracaso terapéutico. Podríamos hablar de nefrolitiasis, factor de riesgo, fracaso terapéutico o em, complicación, ¿no? Es decir, son términos que podrían estar próximos y podrían estar comprendidos en el problema que estamos estudiando. Y el not es un elemento de exclusión, ¿no? De los dos elementos que va a tratar de empatar el buscador, habrá que excluir otros. Por ejemplo, en este mismo tema de la nefrolitiasis, podríamos poner no factor protector para que al incluir la palabra factor, eh, no incluya aquel que dice factor protector y además factor de riesgo y además eh, factores, no sé, clínicos o individuales. Vamos a verlo de una forma un poco más práctica.
Muy bien. Aquí en este desplegado nos encontramos en la Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos de Norteamérica y si accedemos por esta vía de PubMed y nos vamos a la Librería Nacional, a la Biblioteca Nacional, entramos a este conjunto de bases de datos y buscamos los términos mesh que platicábamos en algún momento, que junto con los descriptores en salud son intentos llamados enciclopedias o bibliotecas tesáuricas en las que se integran términos de resumen. Percutaneous nefrolito, creo que es el término. Em, el orden, si bien estamos hablando de ser un acrónimo pico en este caso, eh, vamos, quien ha planteado la pregunta sabría específicamente qué hay detrás de cada uno de los términos, pero bueno, así como lo dimensiono es que la población, pues es la población enferma de litiasis renal, em, pero no sería expuesta ninguna persona sin litiasis renal a una nefrolitotomía percutánea, por eso estoy tomando esto como un término de resumen o un término clave. Entonces, ya que existe como un término resumen o término mesh, lo adicionamos entonces aquí. Usaremos el término booleano, hablaremos de factores de riesgo que existe como término mesh, entonces lo adicionamos a la caja de búsqueda y desde mi perspectiva, sin incluir el término enfermos con nefrolitiasis, salvo que alguna característica de ellos fuera determinante, no sé, quizá algún grado o número de elementos, eh, número de piedritas, tamaño de las piedritas, no lo sé, ubicación de esta, tenga que incluirse. Vamos a dejar estos dos elementos y bueno, el resultado final, el outcome, se había puesto como failure o falla, pero no está, de hecho podría, como falla, podría confundirse o podría cruzarse con términos como falla renal, porque estamos en el campo de proximidad, ¿no? Fisiopatológica. Entonces, aquí el resultado del tratamiento es que sea efectivo o no efectivo. Podríamos buscar también como eficacia o efectividad. Podríamos a su vez, si existe como término, ir a efectos adversos para que se enfoque la búsqueda a esos elementos de relación. No voy a hacer clic en ninguno de los subtítulos, sino a adicionar el resultado del tratamiento. Y la verdad es que uno puede con esto hacer una amplia cantidad, una gran cantidad de posibles relaciones de los términos hasta encontrar pues los elementos con los que uno pensaría que está respondida su duda o los elementos en los que esperaría encontrar esa respuesta o que de no encontrarla, pues asumiría que no existe una respuesta específica. Nos vamos a la búsqueda en PubMed basada en términos mesh y obtenemos 21 resultados. Un criterio muy típico en la residencia para escoger las fuentes, pues es cuántas hojas tiene el artículo, ¿no? Si tiene muchas o pocas referencias, o el idioma,
o de repente esta costumbre de que solamente las cosas que provienen de una revisión o de un metaanálisis son las útiles y ahora veremos cuál es su valía real. Pero por lo pronto hay 21 resultados en el intento de cruce de estos términos que formarían parte de nuestro acrónimo PICO. Y aquí el intento es hacer una búsqueda literal. Por ejemplo, utilizando estos elementos, ¿no? Como parte de nuestro acrónimo. Insisto que aquí ha sido un criterio mío, la verdad es que ni siquiera sé si sea correcto, pues desconozco el campo en amplitud, eh, pero yo asumo que ningún sujeto sin litiasis renal va a una litotomía percutánea, entonces no quise usarlo como un elemento distractor de la búsqueda, salvo que fuera relevante por alguna característica especial de los pacientes, ¿no? Y no solo el hecho de que tengan los litos en sí. Como ven, aquí aunque uno encuentra un número menor de resultados, la búsqueda es en bucles y en aleatoriedad. Por lo tanto, no nos mostrará siempre la combinación de esas palabras en todas sus salidas, en todos los registros. El segundo artículo habla de eh, complicaciones de la vía biliar por pancreatodonectomía, etcétera. Entonces, las búsquedas directas o incluso teclear en las cajas de búsqueda generales la pregunta en sí nos podría llevar a búsquedas un poco más trabajosas, más distraídas. Y bueno, este es un ejemplo como los descriptores o los términos mesh pueden ayudarnos a enfocar de entre miles, cientos de miles de posibilidades. Existen otros buscadores, como ya los comentamos. Este también es muy interesante, habría que intentar en su tiempo, porque nos hace la organización gráfica del acrónimo PICO, población, intervención, comparación y resultado. Y bueno, seguramente conocen ya el ResearchGate, que es una forma directa de acudir a los autores a través de las publicaciones. Y bueno, aquí se puede hacer una especie de búsqueda también de las publicaciones en sí o de autores, si a alguno les interesó de las fuentes bibliográficas que han decidido tomar. Vamos a retomar la presentación. Entonces, ¿qué es lo que podríamos encontrar como resultado en estos 10 o en estos 21 o en estos 1850 trabajos? Pues allí tendría que estar la posible respuesta a nuestra pregunta. Tampoco se trata de no querer encontrarla para entonces justificar que se tiene que hacer, es ser lo más juicioso y objetivo posible. Y bueno, el espectro es desde comunicaciones breves, series de casos, revisiones de tipo narrativo, sistemático, metaanálisis, guías de práctica clínica o consenso, cartas al editor, editoriales, trabajos originales. Y bien, se acostumbra a organizar en esta forma piramidal el tipo de estudios, sigue considerándose para fines del rigor metodológico pues que los estudios experimentales en donde se presume un mayor control de los factores, al grado de que parece tan artificial que se empieza a alejar de la realidad un experimento porque no es tan em, idéntica como
tan idéntica la imagen de un grupo de estudio experimental con todo el control posible, la aleatorización y el cegamiento, no es tan copia fiel de la realidad, ¿no? Donde existen desapegos, olvidos, variaciones entre los tipos de pacientes, entre los factores ambientales que rodean a estos pacientes. Sin embargo, es la manera más nítida y precisa para tratar de definir un hilo causal y entonces, pues sí, hablar dentro del modelo de multicausalidad de cuáles son las causas eh, necesarias para que un fenómeno suceda. Por eso es que se sigue considerando que los estudios experimentales son el mayor nivel de em, evidencia, aquel en donde se podría, sin temor a dudas, afirmar algo con mucha mayor certeza. Esto no descarta o no denosta en realidad la valía del otro tipo de trabajos, porque así también como pareciera algo vertical y la cúspide de los estudios experimentales y la gran base, la opinión de los expertos, em, los estudios observacionales o descriptivos, también en ese grado se representa la proporción con la que se generan estos trabajos. Es decir, muchos de los que encontramos son estudios o esfuerzos observacionales, esfuerzos dialécticos entre personas que, si bien no tendría uno que a priori considerar que alguien que ve muchos casos simplemente por ese hecho se convierte en experto y a su vez su opinión se convierte en algo incuestionable. Bueno, quienes lleguen a ostentar un mote de experto, que es una figura creada fundamentalmente por la industria farmacéutica y de los alimentos en cuanto a que todo empezó con un speaker y con un vendedor de productos. Ha mutado esto y ahora los expertos pues tendrían que presumir ser personas que no solo quieran mostrar una opinión sesgada, sino que sean personas que están dispuestas a un análisis y un debate y una discusión amplia, profunda y em, rigurosa en el método, como para que se tome en cuenta aquello que opinan. Pero sin duda no sustituyen ni se equiparan al trabajo de todo un equipo de personas que desarrollan un proyecto experimental o un proyecto observacional o un esfuerzo del análisis de un conjunto de trabajos, ¿no? Entonces, bueno, esto es todo lo que podríamos encontrar y tiene que ver con el objetivo que tenemos, con la duda concreta que tenemos, el que tomemos en cuenta elementos de todo este espectro, sin que sea siempre nuestra aspiración el solamente tomaré ensayos clínicos, porque podría uno quedarse eh, con las manos vacías y la falsa idea de que la respuesta no ha sido dada. Hay que tomar en cuenta estas notas. El 35% de las conclusiones de un trabajo original cambia al intentar rehacerla cegadamente. Y esto pues se advierte no como el hecho de que uno sea malintencionado, pero si uno es mal hecho, al final tiene defectos metodológicos, las conclusiones, las divergencias que puede encontrar en los resultados por fallas metodológicas, pues es de alta proporción. Sería alarmante, por ejemplo, que el 50% de los trabajos sean algo que no es reproducible por fallas metodológicas, ¿no? Por omisiones, por truqueo de los datos, no lo sé. El 70% de los investigadores incluso han fallado en reproducir sus propios resultados. Y esto, bueno, a propósito de la consistencia y el rigor con lo que está uno acostumbrado a trabajar. Es común en lugares donde ya está la entrecomillada productividad que hay trabajos tan inerciales en los que ya no se pone la suficiente atención como cuando uno tiene su propia pregunta de investigación, su propia duda o su propio problema a resolver. Es decir, la maquila de información tiene mucho que ver con este tipo de errores. Se habla incluso en estos últimos lustros de la crisis de reproducibilidad porque ha habido quien se ha dado a la tarea, después de mucho tiempo de ser pasivos en cuanto a consumir la literatura generada, ha habido
grupos universitarios, tanto nacionales como extranjeros, que han buscado reproducir fielmente según el material y métodos de muchos trabajos y encuentran un alcance, pues que no es el 100%. Esto genera asociaciones espurias, que es lo que tratamos de evitar ahora, de que cosas que parecen ser, las tomemos como ciertas sin haber hecho una indagación y una contemplación suficiente. Si los criterios únicos son los de significancia estadística, pues puede haber sobrerepresentación de la demostración de la hipótesis. Y aquí también aprenderemos o discutiremos em, eh, qué diferencia hay o qué importancia tiene aquello que se llama significancia estadística versus relevancia clínica. O no versus, sino además de la relevancia clínica. Tomar en cuenta esto que ya habíamos enunciado. Esto es un ejemplo como elementos como las guías de práctica clínica, en donde se supone que hay un gran trabajo de revisión, de validación, de estandarización, pues se cumplen criterios porque es un trabajo pues metodológico riguroso y de muchas personas y pareado, y entonces eso nos tendría que generar esta confianza de que la información es real. Vigente, bueno, pues dependerá del tiempo en el que se haya generado una guía, pero real y sobre todo práctica y que nos lleva a decisiones seguras y efectivas, pues sorpresas, ¿no? Este es otro trabajo que demuestra cómo nos vamos a la columna derecha de esta tablita y cómo la proporción de guías de práctica clínica que se apegan a los estándares internacionales de rigor metodológico em, apenas alcanzan el 50%, ¿no? O sea, dos, una de dos guías de práctica clínica no tiene el apego completo y entonces podría haber fallas en cualquiera parte de su estructura, incluidas las recomendaciones finales. Así que se trata de ir entre estas líneas que desde mi perspectiva, pues son parte de la jerga con la que trabajamos la información. Y bueno, eh, entre estas palabras, entre estos enunciados, pues debe existir la verdad, ¿no? No tendríamos que apegarnos a situaciones que no son verificables. Muchas veces la imprecisión metodológica va generando, les decía, divergencia, ¿no? Entre lo que se plantea como título, como objetivo, como problema y lo que realmente se encuentra. Entonces, es parte de este enfoque crítico que debemos tener con todo ese compendio de fuentes que encontremos, en la idea de que estas fuentes contengan la respuesta a nuestra pregunta o nos ayuden a demostrar el hueco de la información. Esta es una página que se recomienda utilizar, es un buscador general de artículos en preimpresión, o sea que cuando uno envía a una revista su documento, su artículo para ser validado, revisado por pares y después autorizado para su publicación, tiene un manuscrito general y ese manuscrito la mayoría de investigadores o centros de investigación serios lo comparten a esta plataforma, más con el fin de anunciar su publicación y soltar las campanas al vuelo. Lo hacen con la clara intención de que pueda ser revisado por pares, pueda ser incluso perfeccionado. Es una especie de enviar el trabajo a una revisión abierta. La revista a la cual uno solicita la publicación, pues hace una revisión por pares que es anónima, y no sabemos específicamente, aunque hay revistas a las que uno les puede sugerir el revisor que quiera que dé una opinión sobre su trabajo. Pero en esta, en MDRX, puede uno hacer búsqueda de información que no ha salido a las revistas. em, y bueno, allí podemos
incluso encontrar trabajos que están por publicarse, que son muy parecidos o idénticos al nuestro, que tienen la respuesta y podríamos ahorrar muchos recursos si encontramos que la respuesta ya ha sido dada. O hacer ajustes de tropicalización de la información, del planteamiento, para que sea un trabajo incluso complementario, ¿no? Así que en todo este espectro de información, lo que se pretende es que no perdamos de vista que el trabajo o la fuente de información que vamos a tomar como referencia, si allí está la respuesta, tenga idealmente preregistro en plataformas como la anterior que les mostré o en Clinical Trials, por ejemplo, que sea congruente en su título, sus objetivos, en sus conclusiones o en su discusión. Y eso habla de que sea consistente, que lo que está preimpreso, publicado en plataformas como esta, em, sea lo que sale en el artículo final, que no tenga grandes variaciones. Desde luego que hay ajustes siempre atribuibles a las revisiones y son mejoras, pero que no haya cambios drásticos en el objetivo ni en la intención, que no haya recorte. Y sobre todo esto, que la mayoría de los grupos de investigación serio suelen buscar, por ejemplo, en ResearchGate o en los mismos clinical trials, acceso a sus bases de datos y fuentes de información. Sirven incluso para que los estudiantes hagamos ejercicios de análisis y podamos verificar la reproducibilidad de sus resultados. Para poder calificar estas fuentes de esta manera, tenemos que aprender las medidas de relevancia clínica, tenemos que saber revisar la veracidad de las citas, tenemos que adquirir incluso sistemas o modos veloces para revisar, ya que escogimos la carnita de la información que tenemos que revisar de entre todas las posibles fuentes y vemos que 5, 10, 15 artículos son aquellos que nos podrían dar la respuesta o delinear el hueco del conocimiento, tendríamos que saber cómo revisar esas fuentes y sus citas. Hay formas llamadas pasivas en las que uno lleva el orden que el autor del artículo recomienda y bueno, es una forma un poco pragmática de ser. Hay formas llamadas lectura activa o método QPC en el que uno debe tener su propia pregunta en mente, uno debe tener una idea de cómo estarían configuradas sus tablas. Aquí es un elemento clave el que tratemos de ser críticos de un trabajo basados en su título, su congruencia con el planteamiento y de inmediato ir a sus tablas que se supone deben ser uno de los esfuerzos axiales de resumir la información que hay ahí. Y no me refiero al abstract en sí, sino a la relevancia que cobran las figuras y las tablas como elementos de revisión rápida y que esto nos permita comparar aquello que esperaríamos como respuesta a nuestra pregunta y darnos cuenta de que en efecto está respondida allí o de que el hueco está, basados en la comparación de aquello que esperamos contra aquello que se presenta en forma de tablas y figuras. Y bueno, estas son las recomendaciones. La libreta esperamos que no siga en blanco. Agradecemos la entrega de sus tareas, muchos planteamientos súper interesantes. Recomendamos que se haga una revisión. El primer planteamiento no es el definitivo. En este ejercicio vimos una pregunta sustraída aleatoriamente de cada una de las 5 aulas y podemos darnos cuenta que faltan elementos de simplificación y de buscar relación directa entre los elementos de la anatomía de nuestra pregunta. Nos quedamos con este mensaje final acerca de que la investigación solo puede calificarse de tal cuando el conocimiento que se genera es original, pensado y dicho por el maestro Pérez Tamayo.